Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Adriana Abigail Rivas Guillén. Yo soy de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas y hoy le voy a hablar acerca de las teorías y corrientes pedagógicas del aprendizaje. Para comenzar, le voy a presentar pantalla. Vamos a comenzar. Bueno, teorías y corrientes pedagógicas del aprendizaje. Vamos a empezar por las teorías del aprendizaje y luego las corrientes pedagógicas, las conductuales y como primer teoría tenemos la instruccional, en donde su objetivo es integrar la teoría con la práctica de la enseñanza. Una de sus características principales es vincular los factores y los elementos constituidos de un proceso didáctico. El espíritu de esta teoría es propiciar la participación activa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde el supuesto aprendizaje afectivo depende de un problema real que se esté presentando. Entonces, esta teoría se refiere al vincular ciertas acciones que han sucedido antes y luego se va adquiriendo el aprendizaje a medida esto va pasando o a partir también de un problema que se esté presentando. También tenemos la teoría humanista, en donde esta teoría se está favoreciendo al aprendizaje significativo y se entiende como aquel que deja huella en la persona y se integra al acervo intelectual, el cultural, el afectivo, el espiritual, el existencial del individuo y su objetivo al retomar ese concepto es el de marcar la relación con los conocimientos nuevos y los conocimientos y experiencias ya existentes. Luego tenemos lo que es la teoría del aprendizaje significativo. Esta estructura cognitiva se define con el conjunto de los saberes de un individuo, ya que éste posee un determinado campo de conocimiento y es como hemos visto ya cuando los alumnos van a su centro educativo. Ellos no van con una base cero, ¿verdad? Ellos ya llevan conocimientos y experiencias. Entonces, esos conocimientos y experiencias se pueden aprovechar para su beneficio y para tener un mejor aprendizaje. Luego tenemos lo que es la teoría psicogenética, en donde su principal aporte fue la división del desarrollo cognitivo en etapas y cada uno se caracteriza por la posesión de estructuras lógicas cualitativamente diferentes y se expresan en cierta capacidad y funcionan a un tiempo como indicadores de desarrollo. Luego tenemos la teoría sociocultural, que se introdujo con el concepto de zona de desarrollo próximo, el cual nombra la distancia que separa a nivel real de desarrollo respecto al desarrollo potencial. Vamos a comenzar con las corrientes pedagógicas. La primera es la escuela nueva o activa, en donde su finalidad era cambiar el método que se tenía tradicionalmente y por uno que permitiera una mayor participación de los educandos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que antes quizás no se involucraba tanto a los docentes en ese proceso, pero esta corriente quiso cambiar ese método. Luego tenemos la pedagogía de la liberación o crítica, en donde sus obras fundamentales de esa corriente era la pedagogía del oprimido del brasileño Paulo Freire, quien propuso un cambio en el proceso de aprendizaje de los alumnos mediante el análisis crítico y reflexivo del mundo en el que viven para propiciar la elaboración de normas de convivencia. También la pedagogía cognitiva se orienta por la ciencia cognitiva, en donde fue desarrollado desde 1950 y influyó en la ciencia como en algunas disciplinas sociales de humanidades, en donde el psicólogo Brunner, que fue uno de los principales actores de la llamada revolución cognitiva, planteó un modelo formal de la mente para explicar que el conocimiento humano y su principal objetivo fue recuperar el estudio de la mente en estas ciencias humanas tras un largo periodo. También tenemos la pedagogía conductista,
donde tiene estudios realizados por psicología por Iván y John Watson, famosos por remarcar el vínculo entre sus propuestas teóricas y el carácter experimental de la psicología. Esa relación con la investigación aplicada anterior se renombra a partir de 1940 y sus raíces se remontan a los principios del siglo XIX en alojamientos obtenidos en la investigación básica. Luego tenemos la pedagogía constructivista. En esta corriente, el conocimiento no se descubre, sino que se construye, como bien lo dice su nombre. Entonces se considera como la verdadera de enseñanza que ayuda a desarrollar el potencial de la persona en función de la cual se puede explicar y valorar cada aprendizaje en particular, ya que no es que el conocimiento se va descubriendo, como lo dije anteriormente, sino que el propio educando, la propia persona va construyendo su propio aprendizaje. Luego tenemos el pensamiento complejo y es que se refiere a conectar diferentes dimensiones de lo real. Y este nombre proviene de la raíz latina complexus, quien lo complejo apunta a más allá de una comprensión que a una disciplina teórica o una nueva religión que responde a la forma en la que ocurren y surgen las cosas. Tenemos el enfoque por competencias, y es que antes se reducía en un inicio al ámbito laboral y posteriormente se fue conciliando como un enfoque dominante en los ámbitos de la educación formal. A partir de este enfoque, la unión de conceptos se convirtió en un puente entre la educación y el ámbito laboral, sobre el que muchos investigadores han argumentado. También tenemos las teorías conductuales del aprendizaje. Y es que en esas teorías hay cuatro procesos que pueden explicar ese aprendizaje, que es el condicionamiento clásico, la asociación por continuidad, condicionamiento operante y la observación e imitación. El condicionamiento clásico es un proceso en el cual se logra un comportamiento-respuesta. Antes ocurría tras un evento determinado como un estímulo y ocurría a través de un evento distinto. Y podemos poner el ejemplo de cuando uno tiene una mascota, por ejemplo un perrito, eh, uno quizás para darle comida le dice algo, una palabra o un sonido y ya él lo va relacionando con que ya es la hora de comer o ya le van a dar de comer. Entonces así es como se da este condicionamiento clásico. Luego tenemos el conexionismo, en donde se plantea la forma más característica del aprendizaje en los animales inferiores, tanto en los hombres, y es que se produce por ensayo y error o por lección y conexión, como se le llamó más tarde. Y esto se experimentó con los gatos. Bueno, y esto se refiere a que si los animales, o sea, se equivocan o nosotros como personas nos equivocamos, de cada error tenemos una lección y un aprendizaje. A eso se refiere el conexionismo. Luego tenemos el aprendizaje asociativo. En este se establece que cuando dos inserciones ocurren juntas en forma repetida acaban por asociarse, de manera que posteriormente cuando ocurra solo una de esas sensaciones, o sea el estímulo o otra sensación, también es evocada como respuesta. Entonces es como cuando alguien relaciona que si le pasó esto, como consecuencia va a tener esto, como por ejemplo cuando alguien se moja con agua llovida y después dice que se va a enfermar. Eso es el aprendizaje asociativo, porque se va a asociar, como bien lo dice su nombre. También tenemos el condicionamiento operante. Este sostiene que se aprende de aquello reforzado a postura. Como puede verse, se basa en la idea de que el comportamiento está determinado por el ambiente o el entorno, y son las condiciones externas que sea el ambiente y la historia dividida en la que aplican las conductas del ser humano. Por ejemplo, ahí tenemos cuando tenemos queremos cazar a una rata o un ratón, está condicionando el ambiente, se le pone una trampa, pero también se le pone algo que lo va a llamar como una comida. Entonces, pero va a tener consecuencia buena, puede que quizás coma, pero también
tenga una consecuencia mala y es que pues va a morir, ¿verdad? Bueno, esto es todo lo que he aprendido en los contenidos de la unidad número 5. Muchas gracias por su atención prestada.